Buenas tardes. Tengo buen Buenas audio. tardes. Bueno, sean todos bienvenidos a la presentación de este importante libro, Perspectiva decolonial para la investigación de conflictos y paces, escrito por el estimado profesor Eduardo Sandoval Forero de la Universidad Autónoma del Estado de México. El profesor Sandoval es investigador emérito del Sistema de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología de México. Posee un postdoctorado en diversidad cultural por la Universidad Autónoma Indígena de México. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ha sido profesor invitado en universidades de los Estados Unidos, América del Sur, España e Italia. Es autor de 14 libros sobre diversidad cultural, conflicto, paz y desarrollo, entre otros temas. Es además integrante de la red y revista Construcción de Paz Latinoamericana, COPALA. Es además presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México. Por su amplia trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos, siendo el más reciente el galardón a la excelencia educativa Doctor Honoris Causa, edición Cusco, otorgado por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa en Lima, Perú, mayo de 2023. Tuvo el honor la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia y la Asociación Venezolana de Sociología de editar su más reciente libro que hoy nos ocupa. Hoy nos reunimos no solo para celebrar esta publicación, sino también y especialmente para reflexionar sobre otras formas de entender y abordar científicamente los conflictos. Es un libro que nos invita a cuestionar las narrativas hegemónicas en el quehacer científico y repensar nuestras metodologías de investigación y de explorar enfoques que reconozcan la diversidad de experiencias y saberes. Agradezco al profesor Sandoval y al profesor Alexis Romero Salazar de la Asociación Venezolana de Sociología el haberme conferido el honor de escribir el prólogo de esta obra, que no solo es un documento académico, sino también un llamado a la acción para construir juntos y desde nuestros saberes un futuro más equitativo y justo. Sean todos nuevamente bienvenidos. Antes de darle los micrófonos a nuestro invitado, a nuestro ponente de hoy, profesor Eduardo Sandoval, querías manifestar que por favor mantengamos cerrados nuestros micrófonos para que no interfiera con la exposición del profesor, la cual tendrá una duración de 30 minutos. Luego de que él presente sus ideas centrales del libro, tendremos entonces un espacio para la participación de todos los presentes, con preguntas, comentarios, sugerencias. Así que, profesor Sandoval, agradecido por la oportunidad de presentarnos su obra y sus ideas, y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Mi sincero agradecimiento a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, así como también a la Asociación Venezolana de Sociología por la invitación a la presentación de este libro. Más bien hablando modestamente de este librito sobre elaboración de proyectos de investigación. Gracias infinitas a la Escuela de Trabajo Social y a la Asociación Venezolana de Sociología por editar este libro que voy a presentar, por editar este librito que voy a presentar. Le manifiesto mi gratitud al profesor Joel Sales, el director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Zulia, por prologar el librito y por la invitación a este evento. Un especial agradecimiento también al gran amigo y colega Alexis Romero Salazar, de la Asociación Venezolana de Sociología y director de la revista de Sociología Espacio Abierto, una de las principales revistas de ciencias sociales en nuestra América y el Caribe, y en particular de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
Anticipadamente, muchas gracias a todas y a todos los presentes en este evento. ¿Por qué un librito titulado Perspectivas críticas decoloniales para proyectos de investigación sobre conflictos y paces? Permítanme decir que el origen de los estudios sociales para la paz y los conflictos surgieron en Estados Unidos y en Europa, en el norte global. Una perspectiva y una práctica del norte que se ha impuesto en nuestra América en el sur global por los poderes hegemónicos, incluyendo las instituciones universitarias, como otra forma desde mi punto de vista, de colonización del pensamiento y de las prácticas de paz, es decir, de paz de los de arriba para dirigida hacia la paz de los de abajo. Por otra parte, en nuestra América se gestan los estudios de modernidad y colonialidad y descolonialidad con Aníbal Quijano, el peruano. También con Fals Borda, el colombiano, y Pablo González Casanova, el mexicano, y muchos otros más, los cuales estos estudios se formalizaron en la década del 90 del siglo pasado. Son estudios muy recientes. Frente a la teoría y a la práctica colonizadora impuesta por el norte, de lo que también denominamos paz capitalista neoliberal, que invisibiliza, que niega y que aplasta la multiplicidad de paces locales, territoriales y comunales que surgen desde abajo. Eso que muchos estudiosos le llaman la paz subalterna y otros denominamos las alternativas de paz críticas y decoloniales. Es entonces a partir de la década de 2010 que irrumpen las críticas a la paz eurocéntrica norteamericana, muy reciente, con un libro titulado La descolonización de la paz. Eso fue escrito por Victoria Fontani y el colombiano Juan Daniel Cruz. Y después otros sobre la paz integral decolonial, publicado en México. Entonces se presentan los estudios y las prácticas subalternas desde abajo de la educación y la cultura para las paces. En este segundo libro, La paz integral decolonial, publicado en México, hay una influencia muy fuerte, eh, tanto teórica como práctica, de lo que es el movimiento de los indígenas mayas zapatistas en el sureste mexicano. Los investigadores y los estudiantes continúan con la perspectiva, la estructura y las lógicas positivistas, pero hablan de pensamiento crítico, utilizando un lenguaje crítico, más concretamente utilizando en muchos de los casos un lenguaje decolonial. En México, por ejemplo, en varias universidades, en más de 160 tesis que he revisado de maestría y de doctorado, los estudiantes de estos posgrados en estudios específicos sobre conflictos y paz aseguran que sus investigaciones son desde la perspectiva crítica y desde la perspectiva decolonial. Pero sus proyectos, sus metodologías, sus referentes teóricos y sus análisis siguen toda la ruta clásica del positivismo. Esta primera contradicción del menjurje, del revuelto del agua y del aceite, se inicia con el proyecto de investigación. Por ello, la urgencia de descolonizar las ciencias sociales y, en el caso que nos atañe, los estudios de los conflictos y de las paces, por lo menos en América Latina. Entonces, consideramos que es necesario crear formas otras, no solo de hablar, sino de pensar, de sentir, de existir y de actuar. Esto que serían los sentipensamientos de la investigación-acción participativa de Fals Borda, lo cual exige nuevos tipos de categorías, nuevos conceptos, nueva teoría, nuevos conocimientos, nuevos saberes que trasciendan la episteme del logos moderno colonial, considerado científico y considerado superior a todos los otros saberes. Es por ello
por lo que surge la necesidad de proponer un librito para la elaboración de proyectos decoloniales en las investigaciones de los conflictos y de las paces. Proyectos que tengan como bases teóricas, metodológicas y analíticas las perspectivas decoloniales. Hablo en plural, las perspectivas decoloniales en los estudios de los conflictos y de las paces. También en esas perspectivas variadas que existen de los conflictos y de las paces. Esto no es una cartilla, o por lo menos no me propuse elaborar una cartilla. No es un catecismo tampoco, no es una plantilla a seguir, sino que es una guía, es una simple guía, es un ejemplo, una orientación que puede ser útil para elaborar este tipo de proyectos. Eso pienso yo. Y entonces, a partir de ahí, eh, voy a compartir pantalla. Mm, ok. ¿Ustedes ya están viendo ahí? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. Gracias, muy amables. Ok. Entonces, listo. Este es el librito del cual les empecé a hablar. Las perspectivas críticas, editado por la Universidad del Zulia, la Asociación Venezolana de Sociología, con todas las cuestiones legales necesarias del ISBN, de autor, en línea y también para la versión impresa. Y como editores, Alexis Romero Salazar, la Escuela de Trabajo Social y la Asociación. Ok, este es el librito del cual yo les estoy hablando. Muy bien. Aquí tenemos el contenido de este librito. No voy a hablar de todo el contenido, simplemente me voy a concentrar en las partes que considero medulares para exponer en este corto tiempo que tengo. Está el prólogo del profesor Jodel, está una introducción, está las premisas de la paz integral, está qué es eso de la paz integral y su metodología, la complejidad de la investigación cualitativa y unas notas sobre ello, la paz integral decolonial en el proyecto de investigación, las sugerencias para redactar un problema de investigación, cuál es el papel que cumplen las preguntas de investigación en el proyecto, cómo formular los objetivos de una investigación, cómo justificar las investigaciones en esta perspectiva decolonial. Hay un ejemplo de una matriz de consistencia como un ejercicio básico de considerar la pertinencia y la coherencia lógica que se tiene en la investigación, el paradigma, el enfoque y la metodología. Algo a manera de cierre, hay un material complementario que es una guía de un proyecto de investigación, cómo elaborar un título de tesis y las referencias bibliográficas. Eso es todo el contenido de este librito. Muy bien, todo esto empieza entonces con la paz integral decolonial. Decía que la paz integral decolonial es una perspectiva que se originó en el norte global. Y entonces, dentro de las diversas perspectivas críticas latinoamericanas, una de ellas que tiene que ver con los conflictos y la paz es esto que denominamos la paz integral. Hay otras más, también críticas y también decoloniales, con otros nombres y apellidos, pero aquí la denominamos teoría de la paz integral. La teoría de la paz integral, entonces, es una teoría que por principio es decolonial y cuestiona la paz eurocéntrica. Ese árbol de esa paz integral que tenemos nosotros tiene que ver no solamente con un pensamiento, sino con una praxis de paz integral. La decolonialidad no es solamente un discurso que deconstruye, que critica, sino que es algo que tiene que ver con una práctica, que se realiza con una práctica. Y en el caso del ejemplo que se coloca, que tiene que ver con la escuela, con la educación, pues entonces se trata de educar para transformar escuela, familia, comunidad y sociedad. Fíjense cómo aparece la integralidad escuela, familia, comunidad y sociedad, transversalizando esos espacios cotidianos que se nos presentan. Los métodos de investigación, varios son los métodos que nosotros proponemos, pero para el caso del librito que les comento, aludimos a dos tipos de métodos, al método de la etnopaz o etnografía para la paz y al método de la investigación-acción participativa, investigación-acción intercultural participativa.
Cuando hablo de la etnografía, estoy haciendo referencia a una etnografía descolonizada, porque la etnografía, como todos sabemos, es una etnografía que inició con un proyecto muy colonizador por parte de la antropología y después se extendió a las demás disciplinas sociales. Y de igual manera la investigación-acción, pero una investigación-acción que sea intercultural, pero una interculturalidad que también es una interculturalidad crítica. Entonces estoy hablando de métodos de investigación y de transformación horizontales, que los llamamos que son métodos no violentos y que son métodos de coparticipación del investigador con los actores sociales y viceversa. También estoy haciendo mención de que esto de la paz integral tiene que ver con una construcción cotidiana de la paz. No son solamente los festejos, los libros, los días, las conmemoraciones, etcétera, sino que es una construcción cotidiana que tenemos que estar haciendo los investigadores. Y eso tiene que ver con una educación popular, recordemos a Freire, y formal con participación directa de los actores sociales en la transformación. La transformación, porque esta perspectiva parte de considerar que la dinámica de la sociedad gira en torno a problemas, a conflictos, a violencias y a paces. Cualquier cosa que se mire, cualquier cosa que se vea, cualquier aspecto que se quiera estudiar, cualquier conjunto social, cualquier agrupación social al interior, al exterior o en relaciones interculturales, están en esa transitoriedad que tiene que ver con problemas, con conflictos, con violencias y con convivencia pacífica. Y entonces, esta perspectiva pues tiene que ver con uno de los principios de la decolonialidad, que son los aprendizajes situados y que están situados en el tiempo y en el espacio, que articulan las diversidades, que no son teorías ni generales, ni aprendizajes generales, ni metodologías generales, sino que tienen que ver con aprendizajes situados en tiempo y espacio. Nuestras geografías dicen en el sureste los mayas zapatistas. Y esto es como esos aprendizajes en esta dimensión general, pongo el ejemplo, tiene su relación con los derechos humanos, la interculturalidad, la justicia social, los derechos colectivos, la democracia verdadera, los géneros, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tiene que ver en este árbol de la paz integral. Entonces, hacemos una integración de saberes, o pensamos en la integración de saberes, o trabajamos en la integración de los saberes, pero saberes pacíficos, porque también tenemos saberes violentos, saberes pacíficos con la naturaleza y saberes pacíficos con la sociedad. Y entonces esa es la integración de todos los saberes, de los conocimientos y ciencia que no violenten la vida, naturaleza, esa interrelación vida, todo lo que tenga vida con la naturaleza, entendiendo la naturaleza también como algo que tiene vida. Ya aquí vemos entonces las interrelaciones de las violencias, que son interrelaciones también de construcción de paces. Las violencias tienen una cantidad de interrelaciones, de manifestaciones y demás, y de la misma manera la construcción de la paz, lo hacemos de esa forma. Esto es lo que llamamos la transformación sentipensar-acción para la vida naturaleza en esta perspectiva de paz integral. Muy bien. Aquí vemos, pongo rápidamente el ejemplo de la etnopaz, de la etnografía para la paz. ¿Cuáles son esos principios de la etnografía para la paz? Bueno, primero es que es una etnografía crítica en perspectiva decolonial y es una etnografía vivencial pero pacífica. No es el investigador que va allá a extraer, a sacar información y a retirarse de las comunidades, sino que no es todo lo contrario. No se está en esa perspectiva colonial. También se investiga. Se vienen dos conjuntas. Se investiga con actores sociales, con sujetos, con personas, con grupos, con colectivos humanos, no con objetos de investigación. Para nosotros no hay objetos de investigación. Todo lo trabajamos a nivel de los sujetos, aunque esos sujetos se relacionen con objetos. Entonces, a partir de ello, no consideramos que hay informantes claves como los nombró y lo sigue nombrando la antropología clásica, la sociología en parte también, que habla de los informantes clave, y también encontramos en las tesis de los críticos hablando de los mis informantes claves. Nosotros no. Establecemos es un diálogo de saberes. Y hablamos de métodos para conocer la convivencia violenta y la convivencia pacífica, los conflictos, para analizarlos, para interpretarlos y diseñar transformaciones pacíficas en contextos diversos. Entonces, esto aporta el conocimiento teórico, metodológico y analítico de esa
construcción de paz integral en la cual estamos nosotros empeñados. Entonces, la etnopaz, la etnografía para la paz decolonial, presenta tres dimensiones básicas importantes. Una es que es en el trabajo de campo, en el trabajo directo, no en las visitas de campo, sino en el trabajo de campo, en el diálogo de saberes, en la coproducción de conocimientos para la construcción de esas paces integrales. Y la etnografía está basada en la teoría decolonial de la paz integral e integradora en ese tratamiento, en ese abordaje de los conflictos y de las paces situados. Bueno, si vemos nosotros esto en perspectiva general que está planteado en el librito, entonces tenemos un paradigma, que el paradigma es la descolonización de la paz. La teoría, la práctica, el análisis de la modernidad, colonialidad, descolonialidad, una de las críticas fundamentales que se le hace al pensamiento positivista es que en ese proceso de descolonización y en ese intento de construir ese positivismo, es que las cosas tienen, lo que se estudia, tienen un algo específico, no una generalidad como está planteado ahí. Por eso las teorías generales eurocéntricas, europeas y demás, algo nos podrá servir, pero no todo. Entonces, por eso cuando hablamos nosotros de descolonización, no lo hablamos en abstracto. ¿Descolonización de qué? Y en este caso estamos hablando de descolonización de la paz. Hacía referencia de que surgió en el norte y entonces viene un movimiento construido desde abajo, en el cual uno de los grandes aportes teórico-prácticos de descolonización de los conflictos y de la paz son los que han hecho los compañeros mayas zapatistas y muchos otros pueblos indígenas en México y en toda nuestra América Latina. Entonces tenemos un paradigma que tiene que ver con eso que llamamos la descolonización de la paz. Un enfoque de paz integral que está centrado principalmente, no de forma exclusiva, pero sí que está centrado principalmente en lo que es la democracia participativa, la justicia integral, la libertad, la dignidad humana, los conflictos, violencias y convivencias pacíficas con la naturaleza. Ese es el enfoque de la paz integral, en este entramado, en este gran paraguas que podemos llamarlo aquí nosotros, todo lo que tiene que ver con la paz integral. Y las metodologías, entonces hablamos de metodologías participativas, metodologías de acción intercultural participativa para la paz, metodologías de etnografía para la paz, lo cual lleva también utilización de técnicas dialógicas, participativas, narrativas y flexibles. Nosotros decimos que las técnicas que se utilizan en las investigaciones convencionales e incluso en muchas investigaciones críticas son técnicas, desde nuestra perspectiva de la paz, son técnicas violentas, son técnicas agresivas. Entonces hablamos de técnicas dialógicas, pero técnicas que decimos son técnicas para la paz, para la investigación de la paz. Y para eso utilizamos herramientas e instrumentos que también denominamos que deben de ser y tienen que ser pacíficos. Esta es, con este diagrama planteo la generalidad de lo que es el librito en su paradigma, en su enfoque, en sus metodologías. Bueno, todo esto tiene que ver con estos puntos que se encuentran unos de estos puntos que se encuentran en el librito. Y es que entonces estamos hablando de una epistemología que tiene como base la construcción de conocimiento propio, desde el sur, con el sur y para el sur. Aquí está el planteamiento de Boaventura de Sosa en las ecologías de saberes. Está el planteamiento de deconstruir la teoría y la práctica de las paces, que está ya en la decolonialidad propiamente de la paz impuesta por el sistema capitalista colonial neoliberal. La interculturalidad descolonizada, una crítica a toda esta interculturalidad que venden los organismos internacionales y que los gobiernos impulsan mucho, una interculturalidad gubernamental hegemónica. Nosotros hablamos de una interculturalidad descolonizada que está basada en el diálogo entre los saberes de la academia y los saberes populares y también en condiciones de justicia social. Y también una construcción de conocimiento y acción colectivo desde los espacios, en este caso educativos, del ejemplo que se coloca, la horizontalidad de las relaciones del investigador con los actores coparticipantes de la investigación, estudiantes, docentes, directivos, padres, tutores, etcétera.
Construir junto con los actores sociales paces decoloniales para mundos con justicia, democracia, libertad y dignidad para la sociedad y la naturaleza. Aquí viene el pensamiento zapatista muy profundo, el pensamiento maya. Y descolonizar desde la paz integral, pues entonces implica romper con ese pensamiento y práctica reduccionista de separar, de aislar la integralidad de los conflictos, de las violencias, de las paces y las diversidades socioculturales de los complejos escenarios educativos y sociales en general, así como sus contradicciones que tenemos, que existen tanto en el interior como en el exterior. Esto sería como que los grandes principios de este planteamiento descolonizador. Lo que se plantea entonces es cómo, a partir del proyecto de investigación, teniendo delineado algunas bases de la decolonialidad, de la perspectiva de la colonialidad, entonces el proyecto se elabora a partir de ahí, a partir de esos criterios, donde entonces, como es obvio y como me han escuchado, no hay neutralidad en la investigación por ninguna parte. Y tampoco está la supuesta objetividad de la investigación, porque aquí estamos, al hablar de diálogos, al hablar de conversación, al hablar de pláticas, al hablar de interrelación, al hablar de pensamientos, estamos hablando de la subjetividad, de las percepciones sociales que tienen los seres humanos de la vida, de sus problemas, de sus conflictos. Y las subjetividades son múltiples. Todo esto es lo que tiene que ver con este paradigma. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando hacemos esta investigación, ahí en el librito están los ejemplos de cómo se hace, cómo puede plantearse un problema de investigación, cómo tiene un problema de investigación desde esta perspectiva de colonial, cómo ese problema que se decide investigar, que está acotado en un tiempo, en un espacio, en unos seres humanos específicos con unas problemáticas muy particulares, que es lo que se llama la delimitación del problema o la acotación del problema. A pesar de esos acotamientos, decimos, hay un entramado mucho mayor que explica, que abre, que permite entender y comprender con una mayor profundidad eso que nosotros hemos denominado el problema de investigación. Cuando realizamos eso, entonces, una vez tenemos un problema de investigación y tenemos una pregunta de investigación principal o central, como le llamen, procedemos también a definir un objetivo general o principal y de ahí nosotros establecemos nuestras justificaciones y a partir de ahí es que realizamos la investigación en esta perspectiva decolonial. Cuando nosotros llegamos entonces a los resultados de esa investigación, a ese proceso investigativo, después de que obtenemos información, después de que obtenemos datos, después de que tenemos colaboración, después de que lo hacemos con los actores sociales y demás, entonces vamos nosotros a buscamos generar categorías y conceptos propios a partir de una codificación que hacemos de la investigación, una codificación. Y cuando nosotros decimos vamos a hacer un trabajo de este tipo, pues estamos procediendo con un método investigativo también de tipo inductivo. Estamos induciendo nuestra investigación de tipo inductivo. Entonces, estamos elaborando nuestros propios códigos, estamos elaborando nuestras propias categorías y estamos trabajando con conceptos, generando conceptos propios y teoría propia. Aquí una gran diferencia con lo que tradicional y convencionalmente se hace en las ciencias sociales es que generalmente se parte de un marco teórico establecido, generalmente de referencia eurocéntrico norteamericano. A partir de ahí se toman esos, comillas, grandes conceptos que llaman clásicos y de ahí se aplican a cajón a nuestra investigación. Aquí hacemos un trabajo a la inversa. Partimos de nuestras realidades. El conocer esa realidad nos permite, una vez empezamos a analizarla, a elaborar nuestros propios códigos. Esto es lo que Corbin y Strauss llamaron la investigación anclada, el método anclado o el método de la investigación profunda, cualquiera de ellos. Bueno, entonces, esa investigación pues tiene que ser registrada en un escrito, en un texto, artículo y demás. Entonces, lo que denotaría la aportación de la investigación en la parte teórica sería eso, conceptos, códigos propios, categorías. Pero también podemos llegar a tener conceptos que han elaborado otras personas o incluso algunos de la misma occidentalidad que nos pueden llegar a ser útiles, pero redimensionados, readaptados
a nuestras condiciones, no aplicados a cajón como lo suele suceder, no impuestos, sino tomados en función de eso. Pero lo principal y lo central es lo nuestro. Estamos hablando de un proceso de construcción de teoría propia, de conocimientos y saberes otros propios. Y esa sería la parte teórica. En la parte metodológica es como nosotros podemos también aportar un granito más a esos métodos, a esas técnicas y esas herramientas decoloniales que estamos proponiendo. Por lo pronto he hablado del método de investigación-acción intercultural participativa y también de la ECNOPAS, pero también podemos trabajar con el método de la investigación fundamentada o fundada o anclada desde la perspectiva decolonial, o también el método del análisis crítico del discurso desde la perspectiva decolonial. Entonces, esa es la otra parte, la parte metodológica. Entonces, aquí en estos dos figurillas que les estoy mostrando, lo que estamos es viendo las aportaciones teóricas y metodológicas que nosotros vamos a presentar, estamos presentando y estamos aportando. Y después de eso vendrá, pues entonces, en el caso del ejemplo que tiene que ver con lo educativo, pero insisto, esto puede ser cualquier tipo de investigación que no sea solamente educativo. Pero en el ejemplo que ven en el librito, entonces hablamos de una educación para la paz, de cómo nosotros vamos a hacer aportaciones en eso, cómo podemos hablar de la gestión pacífica de los conflictos, de esa interculturalidad para la paz, también de los derechos humanos, de las relaciones de género pacíficas y de la convivencia armónica. Y también vendrá cómo vamos a tener aportaciones sociales, teóricas y prácticas a esa investigación decolonial que estamos haciendo. Entonces, esas aportaciones sociales, el ejemplo es que pueden ser de justicia social, de cambio social, de paz social, de democracia directa, democracia verdadera, de democracia participativa, de libertad o empoderamiento, de libertad y de empoderamiento que se realicen en los procesos en los cuales se participa en la investigación. Entonces, tenemos por un lado las aportaciones teórico-metodológicas y su parte de aportaciones prácticas, prácticas de acción, prácticas de transformación. Eso es lo que tiene que ver con los resultados. Y bueno, pues eso nosotros podemos en ese proceso investigativo, en ese proceso, tanto en la construcción del proyecto de investigación como en el proceso metodológico y en el análisis metodológico, podemos trabajar con matrices. Un simple ejemplo muy rápido es esta matriz de consistencia, que se llaman matrices de consistencia. Y bueno, la matriz yo coloco ahí un letrerito, es que es una herramienta muy útil para visualizar y analizar la consistencia de los componentes del proyecto de investigación, pero también se puede trabajar sin matrices. Aquí insisto, esto no es un catecismo. Entonces, una de esas es, la matriz la podemos hacer lo más grande posible o lo más corta que se quiera. Por lo pronto, un ejemplo es que podemos colocar en una matriz dentro del proyecto de investigación para ver nuestra consistencia del proyecto, un problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación de la investigación. Entonces, colocamos nuestro problema de investigación. En el librito van a encontrar ustedes un ejemplo que tiene que ver con el 6º grado del grupo E de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, una escuela que está ubicada en el municipio de Chinanteca, el Estado de México, en el ciclo escolar 21-20, y donde dice que algunos alumnos de esta aula realizan en el recreo, en el descanso, acciones de violencia física, principalmente golpes, acompañamiento de groserías, para con otros alumnos como forma de mostrar fuerza, poder e imposición en situaciones de desacuerdos de juego, principalmente al jugar fútbol o canicas, por lo que esto ocasiona conflictos escolares y altera la convivencia pacífica. Aquí en este problema estamos mostrando nosotros tiempo, tiempo que está referenciado que es 21-22, estamos mostrando un problema que existe, que es el de la violencia física. Está mostrando una consecuencia que es el conflicto escolar y cómo altera la convivencia pacífica. Está mostrando en concreto un lugar. Entonces es tiempo, geografías, tiempos y espacios determinados, que es lo que nos permite eso que llamamos acotar, precisar un problema de investigación. A partir de ello, nosotros elaboramos una pregunta principal. Entonces, una posible pregunta es esta: ¿cuáles son las causas que generan en el recreo la violencia física y verbal
en los alumnos de sexto grado de la escuela primaria Emiliano Zapata en el municipio de Chinanteca en el ciclo escolar 2021. Y aquí viene en esta pregunta otro asunto muy clave. ¿Y cómo promover ambientes de convivencia entre los alumnos, docentes, autoridades escolares y padres de familia? Aquí viene la integralidad. Por un lado está delimitado específicamente qué es lo que queremos investigar, pero empezamos a decir, bueno, pero aquí tienen que ver también los padres, tienen que ver también no solamente los alumnos, tienen que ver las autoridades, tienen que ver los docentes. Entonces decimos, está el problema y además, ¿cómo lo pensamos nosotros solucionar? Y en el librito está de que además de esto tenemos que abordar otros aspectos claves del asunto. Trazamos un objetivo general, como muy bien ustedes deben de saberlo. Una de las fórmulas para entender el objetivo general es tomar esa misma pregunta y precisarla como objetivo. Y entonces el objetivo es investigar esas causas que generan en el recreo todo lo que ya he mencionado en el municipio de Chinanteca en el 2021 y cómo promover ambientes de convivencia entre los alumnos, docentes, autoridades escolares y padres de familia. Entonces aquí estamos planteando una problemática y estamos planteando una solución. Estamos hablando de una pregunta múltiple y de un objetivo múltiple, porque tiene dos. Y luego ya procedemos a la justificación, que no la voy a leer, pero que son justificaciones que se encuentran ahí en el ejemplo del librito, pero que la justificación tiene que ver con la perspectiva epistemológica que yo estoy tomando, tiene que ver con el problema que se va a investigar y tiene que ver con lo que se pretende hacia futuro. Entonces aquí, este es un ejemplo de una matriz. Y esa matriz, pues de acuerdo con una matriz como esta, entonces nosotros podemos explicar el enfoque de investigación, el paradigma y la metodología que vamos a utilizar en la investigación a partir de esta matriz. Les decía que que en el librito está algo mucho más amplio, porque ahí está la forma de cómo elaboramos el proyecto de investigación. Pero esto es mucho más amplio. Esto tiene que ver no solamente con que el alumno le pega a la alumna o viceversa, o se gritan, o se pellizcan, o el profesor es violento, o el directivo es violento, sino esto tiene que ver con todo un contexto escolar. El positivismo generalmente toma la dimensión personal. Nosotros decimos, no, esto tiene un contexto escolar, esto no está aislado, esto hace parte, forma parte de, en algo se relaciona. Tiene que ver con un contexto también social y también con un contexto sociocultural. Tiene que ver con un contexto económico. Las violencias que tenemos en las escuelas llamémoslo así, las escuelas de la pobreza, las escuelas de la miseria, son violencias diferentes a las que tenemos en las escuelas de la clase media y en las escuelas de la riqueza. Tiene que ver con el contexto familiar también, tiene que ver con el contexto virtual, con el contexto político, con las condiciones personales. Aquí nosotros, esto también en un programa que estuvimos trabajando a nivel de gobierno, a nivel muy amplio de gobierno, que nos permitieron trabajar la investigación acción participativa, y el gobierno, por fortuna, nos escuchó y nos permitió cuestionarlos, porque el gobierno, incluso a nivel federal, el gobierno en México, lo primero, cuando se empezaron a incrementar la violencia, lo primero que dijo es que los culpables y los responsables son los profesores que no cuidan a los alumnos. Y llegó el caso de meter profesores a la cárcel porque los niños se golpeaban o porque hubo intentos de suicidio de niños y los profesores no los cuidaban. Después soltaron a los profesores y dijeron, no, es que los culpables son las autoridades de la escuela que no los cuidan. Soltaron a las autoridades y después la burocracia gubernamental dijo, no, es que los culpables son los padres de familia, y entonces querían ir sobre los padres de familia. Pero el culpable nunca era el sistema social, el sistema político social. Nunca el culpable era el gobierno, nunca el culpable era la estructura piramidal burocrática autoritaria que tenemos en el sistema. Entonces, cuando nos permitieron hacer un trabajo amplio de investigación-acción, entonces dijimos, vamos a trabajar con profesores, con alumnos, con padres de familia, con sociedad, etcétera. Y de esa manera es como nosotros llegamos a comprender que esa era una integralidad que estábamos buscando, integralidad para comprender la problemática e integralidad para resolver la problemática. Eso es. Y bueno, pues yo diría que con esto les daría a ustedes
mis gracias, por supuesto, muchas gracias. Y estoy a sus órdenes para escuchar lo que consideren pertinente, preguntas, comentarios, dudas, reclamaciones, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Dele, por favor, finalizar la presentación para que se nos amplíe la pantalla con los participantes. Perfecto, muchas gracias. Queda abierto el derecho de palabra. Antes quería, bueno, saludarlos a todos. Hay también algunos estudiantes de posgrado y algunas colegas como Irma Salazar, creo que está por aquí, de profesor Eduardo Sandoval, que le envía muchos saludos. También quería saludar al profesor Noé González, que está conectado desde España, profesor colega aquí de la Escuela de Trabajo Social, igual que la profesora María Cristina Parra, la doctora Parra, ella es sociólogo y está desde Canadá. Tenemos también a nuestra profesora emérita Ana María Castellano, a Ángel Urdaneta, profesor también de nuestra escuela, y la mayoría de estudiantes del segundo semestre, Gabriel Blanco también de nuestra escuela. Así que bueno, ese es el público, profesor, que tiene hoy usted acá. Queda entonces abierto el derecho a palabra para el que desee así tomarlo desde este momento. Bueno, mientras se animan a la pregunta o a la participación, yo sí quería comentarle al profesor Eduardo, bueno, y a todos ustedes, cuando él narraba la experiencia de 170 trabajos de grado, tesis revisadas y donde existía una inconsistencia muy fuerte en lo epistemológico, ¿no? Y en lo metodológico. Y decirle que, bueno, es compartida la realidad también aquí en nuestro país, yo diría que en el resto de Latinoamérica, donde hay mucha inconsistencia cuando establece un enfoque epistemológico y cuando lo aplicado metodológicamente y teóricamente no coincide. Y creo que tenemos nosotros una falla muy grande en formación en epistemología. Y creo que por allí hemos hecho algún esfuerzo en la Escuela de Trabajo Social. Comenzamos ya en nuestro pensum de estudio a tratar el tema epistemológico en ese nivel de pregrado, pero es poco lo que hemos logrado avanzar en la universidad como tal. Yo diría que en el resto del país. Creo que es un gran desafío, un gran reto nuestro, poder tener la formación en epistemología y creo que ahí reside una de las grandes fallas. Saludo a Drúbal García, que por aquí lo veo también Ah, conectado. saludos, Joel. Sí. ¿Sigue ¿Puedo hacer abierto el una? derecho a palabra? ¿Quién? Ok, no hay como pedir el derecho a palabra. ¿Lo No, tomo? no, dilo, no importa, ya lo Ok, tienes. sí. Ok, profesor, la metodología de investigación-acción participativa es poco usado en los trabajos sociales en Venezuela. Nos ha costado mucho que se entienda y las universidades por lo general son las más resistentes a utilizarla. Nosotros formamos una universidad de los trabajadores. La Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero fue una universidad creada por los trabajadores mismos para podernos autoformar y luego buscar la certificación, porque la mayoría trabajábamos por turno y las universidades no están diseñadas para los trabajadores que trabajan por turno. Entonces creamos y nos fuimos a la metodología de investigación acción participativa y nos dio inmensos resultados y la sistematizamos y le hicimos algunos cambios. Entonces es interesante, pues tenía tiempo que no veía una persona que utilizaba esta metodología que es muy sencilla y muy práctica. Entonces, estoy interesado en conocer equipos más, otros equipos que trabajen bajo esta metodología, como nosotros en la Universidad de los Trabajadores. Eh, sí, muchas gracias. La investigación acción participativa en el caso de Colombia, en la década de los 80
y los 90 fue una investigación muy marginada, incluso perseguida por el sistema, porque estuvo asociada con los grupos de izquierda revolucionarios. En México tuvo su auge en la década de los 70, sobre todo en el sector estudiantil, en el sector educativo, perdón, y alcanzó a algo de los años 80. Después declinó y se impuso el positivismo total, donde quedó casi perdida la investigación-acción. Existe todavía un organismo que creó las Naciones Unidas que se llama CREFAL, que son para formación de trabajadores, de campesinos y carreras intermedias. Está en el estado de Michoacán. Se fue creado en los años 50 y ese organismo se empezó a trabajar con fuerza la investigación-acción a partir de los 70, de los años 70. Nosotros retomamos la investigación-acción con fuerza en las maestrías y doctorados que iniciamos en México en 2014, maestrías y doctorados en conflictos y paz, y entonces uno de los métodos es ese. Y en este momento tenemos una maestría de investigación, una maestría en educación intercultural para la paz, y ahí trabajamos la EGNOPAZ y el método de la investigación-acción. Pero déjame contarle también que tenemos una escuela de investigación-acción participativa, y esta escuela ya hemos realizado 2 cursos de IAP y hemos realizado 2 seminarios y un foro sobre investigación-acción. Y esta escuela es una escuela que tenemos entre Colombia y México. Y por parte de Colombia está participando Víctor Negrete, que fue uno de los fundadores de la investigación-acción participativa con Fals Borda. Es una escuela donde damos los cursos de IAP teórico-prácticos, más bien son talleres de investigación, acción participativa, y entonces son gratuitos, y en el mes de enero del próximo año, finales de enero, principios de febrero, iniciaremos nuevamente nuestros cursos. La idea con Víctor Negrete en esta escuela es que brinquemos ya a hacer un montaje de un diplomado en investigación acción participativa. Y perdón, le digo que en el caso de México, la nueva escuela mexicana, que es el diseño teórico de la nueva escuela mexicana, está en los planteamientos de la educación decolonial. En esta nueva escuela mexicana se propone, se orienta y se supone que los docentes tendrán que trabajar en función también de la investigación acción participativa. Es importante, profesor, conocer todas estas informaciones porque nuestra universidad, que existió con fuerza en un tiempo, logró, pues, a diferencia de las universidades tradicionales, a diferencia de las universidades tradicionales, aquí el participante o el actor, como diferentes nombres que le tienen, los facilitadores o los maestros, profesores, iban a los centros de formación. O sea, nosotros tuvimos en PDVSA, en PEQUIBEN y en otras organizaciones, el maestro, el profesor iba a los centros y no tenían que ir los trabajadores al centro de formación, que es difícil por turno. Gracias, Drúa. Pregunta Irma Salazar de la Escuela Normal de Santa Ana de Zicatocoyán. Tenemos 2 preguntas. ¿Qué técnicas de recolección de datos son más efectivas en la investigación etnográfica orientada a la paz? Bueno, la técnica privilegiada en la etnografía para la paz es la observación participante. Pero la observación participante en sentido decolonial tiene una diferencia con la observación participante clásica de la etnografía. La etnografía lo que hace es que le dice al etnógrafo o al estudiante o al que está en ese proceso: ve, métese y haga todo lo que hace la comunidad y observa, y entonces ahí participa. No, acá es una observación que, al hablarse de colonial, es una observación que está también en coparticipación.
con los actores sociales con los cuales uno está involucrado. Entonces, los actores sociales junto con uno observa y uno también está en ese proceso de participación, pero esa participación implica también romper con la neutralidad. La etnografía, la etnografía al hablar de observación participante justamente lo que promueve es que el investigador es neutral y que no tiene que juzgar y que no tiene que tomar partido por, y nosotros decimos no. ¿Cómo no tomar partidos ante una injusticia? ¿Cómo no tomar partidos partido frente a un problema que está afectando a la humanidad, que está afectando al medio ambiente? Entonces nosotros decimos, no, observe y participe y transforme. Entonces, esa es una. Pero si habláramos de herramientas, que es otra cosa, diría que la herramienta principal que utilizamos nosotros son los diarios de campo y las libretas de campo, porque son libretas también de coparticipación del investigador con los actores sociales. Sí, también pregunta que mientras se realiza una investigación para la paz, los docentes continúan laborando en sus aulas. ¿Cómo se puede involucrar a sus estudiantes en el proceso de investigación para que se sientan parte activa de la gestión de conflictos? Sí, esa es un asunto muy importante porque cuando, por ejemplo, en las maestrías que estamos trabajando en estos últimos 4 años, todos son profesoras y profesores en activo. Entonces, sus investigaciones son sobre sus grupos donde están dando clases. Y entonces ahí ellos van registrando y empiezan con registrar lo que consideran ellos son los problemas principales, los conflictos principales, las agresiones principales, las violencias que empiezan a surgir. Entonces, a partir de eso se hace todo un diseño de trabajo con el grupo, con todo el grupo, para que el grupo participe en la forma de cómo abordar esos problemas, cómo resolver esos problemas, cómo entrar a mediar esos problemas, cómo transformar esos problemas. Y entonces ahí hay un elemento clave y es que en esta perspectiva nuestro interés no es tanto en acabar con el conflicto, en resolver el conflicto, sino más bien en aprender del conflicto, en ser conscientes para adquirir habilidades, conocimientos, conciencia para poder transformar continuamente y transformarnos continuamente. Muchas gracias, profesor. Sigue Bueno, abierto el derecho de participación. El que desee abrir el micrófono o avisa por el chat. Yo aprovecho para preguntarle, porque me recordó mucho su exposición, especialmente el libro. eh, Se sustenta en la epistemología del sur, llamada epistemología del sur, los planteamientos. Pero me recuerda mucho aquel libro de mediados de los 70 de Paul Feyerabend, Contra el método, que planteaba más o menos estos postulados, ¿no? El dogmatismo científico, el pluralismo epistemológico. Incluso se atreve a decir que a veces el conocimiento científico se genera por vía caótica y no sistemática y rígida como lo plantea estos modelos hegemónicos. Entonces, ¿qué tanto de Paul Feyerabend hay en estos planteamientos? hay algo y no mucho tampoco. Hay algo en el sentido en que cuando sale ese gran texto contra el método, por supuesto, eso fue un sacrilegio y sigue siendo un sacrilegio para las ciencias establecidas, hegemónicas, convencionales, que no puede haber nada sin el método. Entonces, hay algo en el cuestionamiento del método. Déjenme comentar que en esta emergente comunidad decolonial, diría yo que estamos en dos caminos decoloniales. Unos que de plano niegan todo el método y que no hay método y que no tiene que haber método, y otros que consideramos que sí compartimos la necesidad de descolonizar la metodología, de
revertir todas esas metodologías positivistas, pero decimos tenemos que reconstruir, deconstruir unas metodologías que nos sirvan a nosotros también. Y por eso hablaba hace rato de que podemos trabajar con el análisis crítico del discurso, que es una metodología crítica, pero que no es decolonial por principio, porque no todo lo crítico es decolonial. Entonces, es una metodología crítica, pero que no es decolonial. Entonces, por lo menos yo insisto, vamos a hacer análisis crítico del discurso, pero desde la perspectiva epistemológica decolonial. Igual en el caso de Corbin y de Strauss, en la investigación, el método de la investigación fundada y fundamentada, ellos nunca plantearon la decolonialidad. Ellos lo plantearon como un método que sí cuestiona el positivismo, pero que tiene sus límites desde nuestro punto de vista. Entonces decimos, ese es otro método que podemos nosotros hacer si lo que hacemos es, lo que proponemos es cómo darle una perspectiva decolonial a esos métodos. No, no es el radicalismo absoluto de decir todo contra el método, nada del método, porque el método no sirve. El método es una forma, la metodología y el método son formas que nos permiten a nosotros realizar investigación y hacer, asir aún de una mejor manera posible el conocimiento y también poder incidir y transformar las condiciones en que estemos nosotros interesados en cambiar. Claro. La pregunta sería, ¿cuál método o cuáles métodos? Yo propongo 4 métodos. Yo propongo el método de la investigación-acción intercultural para la paz. Propongo el método de la etnografía decolonial para la paz como métodos descolonizadores. Propongo el método del análisis crítico decolonial y propongo el método del método fundamentado decolonial. Yo propongo esos 4 métodos, hay muchos más métodos, por supuesto, y seguramente se pueden seguir incluyendo otros más. Es todo un conocimiento que se ha adquirido en ese proceso de formativo, positivista y todo, pero algo tenemos que recuperar y podemos usar. No es la negación total de lo que existe. No podemos hacer, no podemos llegar, si la crítica fuerte, una de las críticas fuertes que tenemos de la decolonialidad es que el positivismo, el hegemonismo, las ciencias convencionales niegan, desconocen los otros conocimientos y saberes, entonces no podemos caer también en lo mismo, en desconocerlo de ellos. Decimos, algo de eso sirve y lo que pueda servir lo debemos utilizar. Sin fundamentalismo, profesor. Así es. Aquí hay una pregunta, una participación del profesor, del colega Ángel Urdaneta de la Escuela de Trabajo Social. Buenas noches, profesor. ¿Hay alguna posibilidad que de su institución, yo entiendo que de la Escuela de Investigación Acción Participativa, pueda becar a algunos profesores de la Escuela de Trabajo Social para el doctorado o maestría que ustedes están promoviendo? Permítame decirle que la escuela que nosotros tenemos es una escuela que no es convencional. Entonces, al ser una escuela que no es convencional, nosotros en esa escuela no cobramos. Todos los estudiantes, este último grupo que tuvimos fueron 117 estudiantes de diversos países. Los 117, no los llevamos estudiantes, los 117 compañeros que están en ese proceso de conocimiento, aprendizaje a través de los talleres, eso es totalmente gratuito. Nosotros no cobramos porque no, no, no son, no es eso no es una institución, pues no es así. Vamos, damos cursos, talleres, seminarios y demás también sin cobrar, porque no es eso. Por el momento nosotros no cobramos. Entonces, si no cobramos, pues entonces no becamos, porque todos son becados. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a aprovechar la participación de Ángel para después en privado yo le voy a escribir para ver cómo involucramos a la escuela en esos cursos de formación, en esa línea de formación que ustedes están implementando. Estaríamos algunos profesores, algunos estudiantes, y ahí nos ponemos de acuerdo. Nos dice Irma Salazar que si pudiéramos compartir después la grabación del... Sí, con todo gusto, con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación?
A ver aquí. ¿Cómo podemos obtener su libro? Preguntan acá. Ahí en la última diapositiva les puse la página donde lo pueden descargar, pero también pueden entrar también pueden entrar a la red Copala. A la red Copala, ahí lo encuentran. En la página web de la red Copala también lo encuentran. También en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí también lo encuentran. Bueno, yo iba a pedirle su autorización al finalizar esta actividad, eh, porque yo les puedo pasar el link a todos los participantes, enviárselo a su correo. Claro que sí, Sí, está muy bien. perfecto. Entonces, Ángel, ya al terminar te lo paso. Y a todos. ¿Ok? Si no hay más participaciones, damos por culminada la actividad de hoy, agradeciendo la participación de todos ustedes y por supuesto al profesor Eduardo Sandoval por la gentileza de compartir todo el conocimiento que he ido adquiriendo de estos nuevos enfoques, que yo diría también tenemos un gran reto, profesor, en el sentido de cada vez más nuestros países, la América Latina, tienen menos influencia en el mundo de la ciencia a nivel global. Cada vez incidimos menos, cada vez tenemos menos presencia y por supuesto, producir desde nosotros, desde nuestros propios saberes, también es un camino para estar allí, para estar influyendo en enfoques epistemológicos, en teorías, en conocimiento de realidades como son las nuestras. Yo siempre tengo como ejemplo, cuando estaba haciendo el doctorado en ciencias políticas, que veía comportamiento electoral, cuando me daban los conceptos, que además yo hacía activismo político electoral. Yo decía, pero es que eso no nos interpreta. O sea, esos conceptos puede ser para un inglés, pero para nosotros no. O sea, aquí los comportamientos electorales se explican por otras razones. Entonces quedé con esa inquietud de que quizás muchas teorías, las que nosotros asumimos como lentes para ver la realidad social, no nos interpretan a nosotros. No nos interpretan a nosotros, fueron hechas para otras realidades muy distintas. Entonces creo que este esfuerzo que se viene haciendo desde usted y el resto de los equipos, creo que nos va a hacer un gran favor a la ciencia hecha a partir de nuestros propios saberes. Así es. Perdón, ahí en el chat aparece la liga, el link para donde pueden descargar el libro ahí donde dice Red Copala. Gracias, doctora. Bueno, agradecido entonces. Un abrazo. Quedamos en Profe, contacto. Dígame. buenas noches. Lo que pasa es que tengo levantadita la mano, pero no sé si es que no se ve o qué es lo que ocurre. Pero quiero intervenir para darle las gracias al profesor invitado porque de verdad es una de las formas de acercarnos más a la realidad. Pienso, bueno, he trabajado con teorías fundamentadas, pero siempre me había llamado la atención este tipo de investigación. Pienso que es una de las investigaciones más cercanas a nosotros como trabajadores sociales y me gustaría saber, porque no le he aplicado, si en cuánto tiempo uno podría realizar una investigación de este tipo y para observar o para ver los resultados que se puedan obtener en su experiencia, pues. Muchas gracias por su comentario. Bueno, antes de contestarla, quiero decir que hay un grupo entre Colombia, Chile y Brasil de, que se reúne constantemente y viene publicando eh, la descolonialidad del trabajo social. Es más, en esta última semana de noviembre tienen un congreso latinoamericano aquí en Michoacán creo que es el tercer congreso latinoamericano de descolonización del trabajo social. Bueno, esa es una cuña publicitaria antes de contestar la pregunta. Mira, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, el tiempo que requiere la investigación depende, depende del problema de investigación y depende del objetivo de la investigación.
Entonces, nosotros podemos hacer investigación-acción por una semana, hacer una investigación y tener resultados en una semana. Y también podemos hacer investigación dependiendo del problema y de las necesidades para 1 año o 2 años o 3 años. Entonces, eso depende del problema de investigación y del objetivo que nos planteemos nosotros en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, reitero mi agradecimiento por la participación de todos ustedes, profesor Sandoval. Muchas Le gracias, escribo profesor. inmediato, por favor, por su WhatsApp para algunas inquietudes que surgieron aquí en relación a la escuela y a su escuela. ¿Sabe? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Igualmente a todos ustedes. A todos, muchas gracias por escucharme. Buena tarde, no buenas noches. Que estén muy bien.